Hermanos y hermanas, amigos televidentes, buenas tardes. Un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias a Dios que nos concede día con día este privilegio de tener la vida, de tener la salud, de tener la lucidez mental para estudiar la Santa Biblia. Y gracias a Dios y gracias a ustedes que permiten que entremos a la intimidad de sus hogares para compartir la meditación de la palabra del Señor. Hoy vamos a entrar en un área sumamente deliciosa, algo que me encanta, usted lo va a saber. Oramos y vamos a la meditación de la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial, con gratitud en el corazón invocamos su nombre, reconociéndole el único Dios verdadero, el Dios de la creación, el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Gracias le damos, Señor, por la inmensa misericordia con que trata a esta raza humana, con la paciencia que nos espera y con la oportunidad que nos da de conocerle. Padre bueno, gracias por cada familia, por cada persona que ha conservado la salud en este tiempo. Gracias, Padre eterno, por los que han sido alcanzados y han sido recuperados. Y gracias, Padre eterno, por la maravillosa oferta de la salvación, de que no quedaremos en este mundo de dolor para siempre. Oramos por aquellos que han sido alcanzados por el dolor de la muerte, por el luto, por las familias que están tristes, para que en su misericordia sean fortalecidas, consoladas y en su venida reunidos de nuevo con sus seres queridos. Padre del cielo, nos preparamos para un estudio de la Santa Biblia y queremos que nos dé el acompañamiento permanente de la persona del Espíritu Santo, como el maestro eficaz de la verdad divina, para que en su nombre, Señor, para la gloria suya, su palabra se convierta en un alimento espiritual que edifique la vida de cada creyente. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por respondernos siempre. En el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Amigos, hermanos, vamos a introducirnos de nuevo, no sé por cuántas horas, por cuánto tiempo, en el maravilloso estudio del libro del Apocalipsis. Ya hace un año y meses que tuvimos un estudio que incluso aquí en Televida lo hemos repetido. Y fue un estudio introductorio del libro de Apocalipsis. Es un libro amplio. Por algo se llama la revelación de Jesucristo. Y en ese estudio introductorio mencionamos una y otra vez aquello de que encontramos personas que tienen miedo leer el libro de Apocalipsis, porque simplemente miraron la letra muerta. Si uno estudia el libro de Apocalipsis, viendo las bestias, los dragones, los leones, las serpientes, los osos, el águila, se vuelve una predicación zoológica. Es hablar de los animales y ahí solo son figuras. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y Jesucristo la dio al ángel y el ángel a Juan y Juan a las 7 iglesias. En la realidad, el libro de Apocalipsis es la última carta de amor de parte de Dios para el planeta
tierra. De allí que ahora vamos a introducirnos en este punto. Hay muchas personas que dicen argumentos como este, pero son muchísimas personas, aún dentro de la fe cristiana hay personas que siguen pensando así. Si Dios es amor, ¿cómo va a destruir este mundo? Eso nunca va a suceder. Por el otro lado hay personas que se preguntan, y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no aniquiló de una buena vez a Satanás y a los que se le opusieron? ¿Por qué no los aniquila ahora? ¿Por qué no termina con el mal? Por lo mismo que mencionábamos en un mensaje anterior, que la maldad que existe en el mundo hace sentir como que Dios fuera impotente, como que Dios no tuviera todo el poder para cerrarle la puerta. Bueno, es un tanto complejo conseguir que, si lo entiendo para mí, meterlo allá en el cerebro suyo. Pero si usted pone buena atención, la Santa Biblia tiene renglones de estudio que aclaran a la perfección el asunto de el poder de Dios, la maldad de Satanás y cómo se ha permitido por tanto tiempo. Bueno, debo introducirme diciendo lo siguiente. La acusación de Lucifer, desde que se rebeló con los mismos ángeles en el cielo, la acusación de Lucifer fue que Dios no es justo, que la ley de Dios es imposible de obedecer, que el gobierno de Dios es tirano. Ya con estas menciones, usted sabe que no solamente lo dijo y lo sostiene, sino que tiene una cantidad de agentes en este mundo que le ayudan a predicar esa mentira. Que Dios es injusto, que Dios no es amor, que la ley de Dios es arbitraria y que no se puede guardar, y que Dios, al que no se somete, lo elimina. Pues no lo eliminó. Y le ha dado tiempo, porque en este asunto no somos los seres humanos los únicos afectados. Quedaron 2/3 partes de ángeles en el cielo, que deben llegar hasta el último minuto a la total convicción que Dios es justo y que el rebelde es Satanás. Por el otro lado, Dios le ha permitido en estos más de 6,000 años de existencia a Satanás desarrollar la oferta de gobierno que dice sería mejor que la de Dios. Y ya ustedes pueden ver que nosotros, los que somos la carne del emparedado, porque en este conflicto cósmico entre el bien y el mal no hay un terreno neutro. Y la gran batalla, el centro de conflicto, la lucha que se disputa es usted y yo. ¿A quién le vamos a pertenecer? ¿De qué lado vamos a estar? Lucifer y los ángeles que se rebelaron, que hoy son demonios, fueron creados igual que nosotros, con libre albedrío. Ese libre albedrío hace que la criatura sea absolutamente libre para elegir. ¿Fui claro con eso? No dije absolutamente libre y me terminé allí, sino que la criatura tiene libre albedrío. ¿Para qué? Para elegir entre el bien y el mal. Debo aclarar que la existencia del mal es un misterio. El pecado inició en el cielo, el lugar donde nunca debió haber comenzado el pecado, ahí comenzó. Lucifer se revela en el cielo. Y es interesante porque en la existencia, el surgimiento del mal y el plan de la salvación, ambos son misterios. ¿A qué llamamos misterio? A eso que usted y yo no podemos sacarle llave,
quitarle la clave, encontrarle la contraseña. Decir, lo entendí, así funciona. Se le llama al mal, al pecado, el misterio de la iniquidad. Y se le llama al maravilloso plan de salvación el misterio de la piedad. Ambos son misterios. Cosas que solo la mente de Dios, que es infinita y no la mía y la suya, que son finitas, lo van a entender. Misterio de la iniquidad. ¿Cómo surge la raíz del pecado en un ángel perfecto? Misterio de la piedad. ¿Cómo se encarna el mismo Dios en el vientre de una señorita hebrea para darnos un redentor que pagara, que paga, que toma nuestro lugar y carga la culpa del pecado de este planeta? Misterio. Misterio. Misterio de la iniquidad, misterio de la piedad. Si yo sigo con esto, no tocaría ni un texto de la Biblia para ir abundando en tantas cosas, pero tenemos que ir colocando las piezas, porque las preguntas que surgen en las personas surgen de declaraciones simples, entendibles, sencillas en la Sagrada Escritura, pero complejas para el entendimiento del ser humano. Y recuerden que el punto es esto. Para la ciencia, el asunto es demostrar las cosas, algo tangible y no abstracto. Para la psicología, evaluar la conducta de las personas, de la sociedad. Pero para la religión, la fe. ¿Cómo es el asunto? Para la ciencia, demostrar las cosas, algo tangible que lo puedo tocar o demostrar que así sucede. Para la psicología, la evaluación de la conducta del paciente, de la persona con la que se trata. Para la religión, la fe. Usted sabía que los cristianos creemos en lo que creemos por fe. ¿Y la fe es qué cosa? El creer lo que no hemos visto o que no ha sucedido. Los ateos son ateos por fe. Porque un ateo te va a hablar de la evolución. Un ateo te va a decir que hubo el Big Bang, la gran explosión, y que en millones de años se juntaron los terrones hasta que se formó el planeta. Eso sería como decir que la imprenta explotó y las letras se fueron acomodando y las sílabas se fueron acomodando y las palabras se fueron acomodando y las oraciones se fueron acomodando y en millones de años te apareció un diccionario. Para nosotros los creyentes, ilógico, irracional totalmente, pero ellos lo creen por fe. Yo como cristiano no estuve en el diluvio. No miré el arca, no miré a Noé construyendo, no miré ningún animal metiéndose, no miré cuando cayó la lluvia, no miré cuando se ahogaron. Lo dice la palabra de Dios y lo acepto por fe. El ateo que te dice de la evolución nunca miró que al abuelo, a la abuela, a la bisabuela, a la tatarabuela, a nadie se le cayó la cola cuando era mono. No miró eso. Pero lo cree por fe. Por supuesto, una fe irracional y no cristiana, pero fe. En todos los casos, en asuntos de religión, se necesita creer. Entonces, tenemos una enorme ventaja porque la Santa Biblia da evidencias que podemos constatar hoy. Que miramos que así suceden. Por ejemplo, vea, de esas cosas bonitas que tiene la Sagrada Escritura, ¿cuántas maneras tiene Dios de hacer gente? ¿Cuántas maneras tiene Dios de hacer gente? Por lo menos que sabemos que hay evidencia en la Biblia y que las hemos visto, por lo menos una la hemos visto, 4 maneras diferentes de hacer gente. Número 1, del polvo de la tierra.
La Santa Biblia dice que Dios hizo al primer hombre del polvo de la tierra. Y que en esa figura que formó del polvo de la tierra, a su imagen y semejanza, le dio el aliento de vida. Y llegó el hombre a ser un ser viviente o un alma viviente. Así que, primera manera que Dios tiene de hacer gente del polvo de la tierra. Salió un hombre. Segunda manera que entendemos, que miramos en la Escritura, que Dios tiene de fabricar gente, de hacer gente, de un hombre sin mujer, solo el hombre, porque Adán estaba solo. Y el relato bíblico dice que Dios hizo caer sueño sobre Adán. Y decimos en un ambiente nuestro para entendernos que Dios hizo una cirugía, durmió, anestesió a la manera natural de Dios al hombre. Y la Santa Biblia dice que de una costilla que extrajo del hombre formó a la mujer. ¿Por qué no la hizo del polvo de la tierra como había hecho al hombre? Ya son cosas que aquí se las a preguntar allá. Pero Dios puede hacer gente de un hombre solo sin mujer. Segunda manera. De allí hizo a Eva. Tercera manera. Dios puede formar. Dios puede hacer gente de una mujer sin hombre. De una mujer sin hombre. Jesús vino a la existencia. El Hijo de Dios nació en este planeta, como lo enseña la Santa Biblia, del vientre de la bienaventurada Virgen María, del vientre de esa doncella hebrea, sin la participación del varón humano. Fue obra, dijo el ángel, del Espíritu Santo. Pero nació un niño que nos es salvador de una mujer sin un hombre. Van tres. Y la cuarta manera, como venimos todos a la existencia, nacidos de varón y mujer. Las maneras que sabemos según la Biblia son estas. ¿Hay manera de explicarlo? Dese cuenta que Martín Lutero tenía la razón cuando Lutero dice que tratar de entender la mente infinita de Dios con la mente finita de nosotros los humanos sería como intentar meter el agua del océano en un vaso. ¿Cuánta agua va a caber? ¿Cuánta agua vamos a hacer entrar del océano en un vaso de 12 onzas? 12 onzas de agua. ¿Y qué va a pasar con lo demás? Se va a derramar. Lo mismo ocurre cuando nosotros hacemos conjeturas. Cuando nosotros filosofamos de manera necia, porque es normal, es natural que el humano quiera saber, eso está bien, pero que lleguemos a conclusiones que Dios no nos autoriza, no es sabio. Dicen muchos, Dios, si es amor, ¿por qué no elimina el mal y nos hace vivir de fiesta? Por el otro lado, dicen otros, nunca lo va a destruir porque siempre hay niños naciendo. Perdón, siempre dice hay personas que no han pecado. Nosotros somos pecadores desde el vientre de la madre. Y este planeta Tierra tiene un límite. Comencemos entonces y introduzcámonos en lo que queremos ahora. Y usted me va a decir cómo si vamos a estudiar el Apocalipsis. Estamos tocando otros textos. Así se estudia la Santa Biblia. La Santa Biblia tiene la llave para abrirse sola. Solo hay que saber estudiarla. Y usted va a mirar en su momento, porque estamos a punto de entrar en el tema que en muchas ocasiones he dicho, lo vamos a ver, pero en otro momento. Un milenio entre dos resurrecciones. ¿Qué hay antes del milenio? ¿Qué hay durante el milenio? ¿Y qué hay después del milenio?
Esto es demasiado sabroso como para no ser feliz estudiándolo. Pero tenemos para mirar aquello que el profeta Isaías llama la extraña obra de Dios, que primero colocar la base, un pilar, la piedra de esquina, el cimiento, lo que va a soportar el estudio y el entendimiento de ese tema. Dios es amor. Y ese es el punto de partida. El Apocalipsis nos es dado por el amor que Dios nos tiene. Sin embargo, muchas personas que tienen ese interrogante, si nos ama, ¿por qué nos deja sufrir? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto dolor? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no aniquila el mal? Para todas esas preguntas hay que empezar entendiendo el amor de Dios. La carta primera de Juan, en el capítulo 4. En el versículo 8, todos sabemos de memoria, o casi todos. Iba a decir algo, pero mejor no. Es que hay gente que se le olvida el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Palabra del Señor. El que no ama. Aquí hay otro texto espejo. Ahora pienso en esto, así salen las cosas rápido. Aquí hay otro texto espejo. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? ¿Por qué, amigo? Porque Dios es amor. Sobre esa base hay debates teológicos como usted no tiene una idea. A partir de ese punto, en los salones universitarios como en las aceras de la calle donde nos encontramos con la gente, se debate todos los días el tema del dolor y el sufrimiento, el tema de la solución a ese problema, el tema de la existencia del mal y el tema del fin del mundo. Usted no tiene una idea cuánto terreno hay y casi nunca conseguimos que la gente asimile porque la gente quiere solución. Recuerde que no fuimos creados para el sufrimiento, no fuimos creados para el dolor, no fuimos creados para la muerte. Y entonces todo eso que está en el ambiente de todos los días hace que la pregunta se repita. ¿Por qué, si hay un Dios todopoderoso, le permite al enemigo continuar? ¿Por qué, si nos ama, deja que suframos? Este es el asunto que necesita que lo entienda el planeta Tierra, que lo entiendan los ángeles que quedaron en el cielo y que quede bien clarito para los habitantes de los mundos que nunca cayeron en pecado. ¿Sí me explico? Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 habla de ¿qué? De que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un día se reveló la criatura, se reveló Lucifer, y Lucifer comienza a diseminar, a distribuir, a dejar caer arenas, a soltar un ambiente de discordia en los pasillos del cielo. Y dice: el gobierno de Dios no es justo. La ley de Dios es imposible de obedecer. Ustedes, los ángeles, gente inteligente o criaturas inteligentes, deberían ser absolutamente libres. Les está escondiendo una verdad y ya está mintiendo, porque libres son libres, libre albedrío. Pero dijo: Dios es un tirano, apuesto que si alguien se le opone, lo elimina. Y introdujo la duda. ¿Se acuerdan que preparamos el terreno con una serie de mensajes acerca de no dudar? Porque la duda es el camino, es la llave que abre la puerta para defraudar a Dios. Así que el diablo consigue no solo en el cielo, sino también en la tierra, venir
introducir la duda y conseguir que el ser humano, que la criatura, tanto la tercera parte de los ángeles en el cielo como el hombre y la mujer que estaban colocados en el jardín de Dios, se lleven de encuentro la ley de Dios y haya pecado. No sé si aventurarme y abrir más esto para explicarle ciertas situaciones que mucha gente no ha visto. Lucifer se revela en el cielo justamente porque el concilio de paz se reunió. Lucifer era el jefe de los ángeles en el cielo. Lucifer era de una clase especial, un querubín cubridor. Dios reúne a los ángeles y presenta a su Hijo, como lo llamaríamos en nuestra manera de hablar, el lugarteniente de Dios, el que sigue en la jerarquía del Padre. El concilio se reúne para preparar el plan de la creación de este planeta. Y en ese espacio no se le dio entrada a Lucifer. Y Lucifer entró en celo con el Hijo de Dios. Lucifer quería ser él el comandante de los ejércitos del cielo. Y el comandante de los ejércitos del cielo es el Hijo de Dios. De allí que entonces Lucifer comienza. Lucifer es echado a la tierra o echado del cielo antes de crear el planeta Tierra. Aunque usted lee en la declaración que dice que fueron echados a la tierra, el planeta Tierra no estaba aún cuando Lucifer es echado con sus ángeles del cielo al abismo. Dios creó este planeta y estableció un orden, colocó una familia, puso un príncipe como mayordomo, como representante del gobierno del cielo para este planeta, como los tiene en todos los mundos no caídos. En este canal, en este programa, yo he predicado el tema de los mundos no caídos. Se le llama a esos representantes de los mundos no caídos los hijos de Dios. Si ustedes van a la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, van a ver que Adán se lo llama hijo de Dios. Él era el representante. Pero ahora Lucifer, que es Satanás, que es el enemigo de Dios, estaba en un gran dilema. Tiene un conflicto. Perdió su lugar en el cielo. Dios tiene su trono en el cielo. Adán tiene su paraíso en la tierra. Y Satanás, que había ofrecido un gobierno y un sistema a sus engañados, no tiene nada. Los ángeles visitaban a Adán y a Eva todos los días, tarde a mañana. Siempre. El mismo Dios venía para conversar con Adán y Eva. Esta tierra, este paraíso que Dios había creado, era solo una extensión, una colonia. Use la figura que quiera para entender que era uno de los mundos creados y parte del gobierno del universo, del gobierno de Dios. Cuando los ángeles visitaban a Adán y a Eva una mañana, cuando el ángel venía, Lucifer se colocó en el camino del ángel y entonces detuvo al ángel. Y usted dice, está diciendo locura. Por eso es que hay que leer. Y Lucifer dijo al ángel, o Satanás, porque ya no era el ángel de luz, era el gran rebelde. Satanás dijo al ángel, dile
al Padre que quiere una entrevista con él. El ángel regresó, no vino a la tierra para visitar a Adán y a Eva, regresó y llevó el mensaje que pedía Satanás. Quiero una entrevista con Dios. Y no vino el Padre, ni lo llamaron, vino el Hijo hasta donde estaba Satanás. Y Satanás pidió lo siguiente, dijo al Hijo de Dios, dile al Padre que solo quiero una oportunidad, regresar al puesto que yo tenía y no doy ningún problema más. El Hijo no regresó con el Padre. El Hijo no fue a ver qué contestaba el Padre. El Hijo le contestó allí. El Padre, esta fue la respuesta del Hijo. El Padre nunca más arriesgaría el cielo contigo. El juicio de Lucifer había sido hecho y había sido sancionado. O sea, si hay alguien que se sabe que está perdido en este planeta, es Satanás y sus ángeles. Para cualquier otro mortal, si está vivo, hay esperanza. Pero no para Satanás, porque allí el Hijo de Dios le contestó, el Padre nunca más arriesgaría el cielo contigo. Habían perdido la tercera parte de los ángeles del cielo. Es como la mega, lo digo o no lo digo, la mega estupidez de los sistemas de gobierno que negocian con el crimen organizado. Dios es Dios y es demasiado sabio y no lo iba a hacer. Y no lo hizo. Entonces, el relato cuenta que Satanás se llenó de más amargura y odio. Y pensó inmediatamente en la pareja que estaba en el Edén. Reunió a los demonios y dijo, tengo un plan. Y no ocupo la opinión de ninguno de ustedes, lo que hacen los jefes ahora. Te callás porque aquí yo soy el jefe. Mismo espíritu del diablo metido en él. ¿Les han dicho eso a ustedes los gerentes, los jefes, los mandamás? ¿Si han visto que el hombre se llena de arrogancia por momentos? Ahí está el mismo espíritu. Y entonces fue cuando Satanás, disfrazado en la serpiente, se fue al Edén para arrebatarle el derecho de representar este planeta a Satanás. Adán y Eva habían sido de nuevo visitados, habían sido advertidos del enemigo. 2 ángeles vinieron para hablar con ellos. Y una de las instrucciones que se les dejó fue, no se separen. Que si hubiera la necesidad de auxiliarlos con todo el ejército del cielo se vendría para auxiliarlos. Pero no se separen. Y Eva se separó. Amigos, hermanos, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el coronavirus, los niños muriendo, todo el desastre que se mira en este planeta, no es asunto de explicarlo en un sermón de 50 minutos. No es asunto de entenderlo en una mente finita. Con tantos siglos de pecado, de rebeldía, no solo la rebeldía de Lucifer, no solo la rebeldía de los ángeles que cayeron, no solo la rebeldía de Eva y de Adán que cedieron el terreno al enemigo, la rebeldía suya y la mía. En nosotros hay pecado y el pecado abre un abismo de separación. A grandes rasgos yo le he mostrado, le he mencionado en esta hora cómo vino ocurriendo la caída, la desgracia de nuestro planeta. Dios sigue siendo Dios a pesar de que lo que Él crió se le reveló. Dios sigue siendo un Dios de amor, muy a pesar de que usted y yo, mortales, como lo llama la Santa Biblia, gusano, nos atrevemos a cerrar el puño para golpear en el rostro de Dios cuando nos llevamos de encuentro
sus claras instrucciones. El dolor que hay en este planeta lo sembramos día con día nosotros mismos. Y lo padecen inocentes. O por lo menos lo padecen personas que no participan de manera directa, pero que estamos aquí. Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y solo hemos visto un texto. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 4. Capítulo 3, verso 4. Lucifer, ya caído, convertido en Satanás, tienta a Eva y consigue con Eva y Adán que violen la ley de Dios. Perdón, la prueba de lealtad que Dios había colocado se llama: no coman del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que está en el centro del huerto. Esa era la prueba de lealtad, como ahora la prueba de lealtad es el cuidado de su cuerpo, la guarda del día de reposo y la devolución del diezmo. Puntos en los que Dios ha dicho: no lo toque, que me pertenece. Y ahora noten algo. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquel, todo, aquí no quedó nada por fuera. Todo aquel que comete pecado viola o infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Palabra de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley de Dios. Eso consiguió Lucifer con su rebeldía en el cielo. Él y la tercera parte de los ángeles del cielo violaron la ley de Dios al rebelarse en contra del gobierno de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Apocalipsis? Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban y el dragón y sus ángeles luchaban. Por eso los echaron. Por eso se convirtieron en demonios. Por eso tienen echada su suerte hasta el fin. Con semejante conflicto cósmico entre el bien y el mal, trate ahora de entender bien en su cerebro, si es fácil, explicar: Dios es amor, pero los va a destruir con fuego. Tiene algo en su cabeza. El trabajo del diablo es confundir. De allí que su capital siempre se llamará como Babilonia, confusión. Pero el trabajo de la Santa Biblia es aclarar. Dios es amor. ¿Qué ocurre cuando violamos, cuando infringimos la ley de Dios? Cometemos pecado, y el pecado es una maldición. La palabra pecado también se traduce como separación, porque crea distancia entre el Creador y la criatura. Libro del profeta Isaías, capítulo 24. Y miramos aquí cómo vamos a ir preparando el terreno para estudiar Apocalipsis 20. Ahí es donde queremos llegar. Isaías, capítulo 24, versículos 4 al 6. Dice qué ocurrió cuando el ser humano pecó. Mire que este es un proceso y es por ello que usted no va a captar así: entonces esto fue lo que pasó. Mire, versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra nunca había absorbido sangre hasta que Caín mató a Abel. Y antes la sangre de los corderos que sirvieron para vestir a Adán y Eva. ¿Se da cuenta cómo la maldición entró? ¿Por consecuencia de qué? Del pecado. Porque traspasaron las leyes. ¿Qué es lo que ocurre con el pecado? Se viola la ley de Dios. Traspasaron las leyes. Falsearon el derecho. Quebrantaron el pecado sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados.
Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Le parece? Esos son de esos textos que no ocupan explicación. De allí, mi hermano, que cuando se pone un predicador enfrente suyo para decir, los mandamientos se dieron para los hebreos, para los judíos, está ignorando que a Caín se le dictó una sentencia porque mató. ¿Qué acabo de decir? Que cuando Caín levanta la mano contra Abel, ya existía el mandamiento, no matarás. Solo razonemos un poquito y usemos la muy lógica, que las cosas se dieron por escrito 3000 años después. Hay 2000 años de la caída al diluvio y hay 2000 años del diluvio a la primera venida de Jesús. Y van 2020 años de la primera venida de Jesús hasta hoy. Las genealogías permiten estudiar el tiempo. Cuando Caín mata a Abel, ya había un mandamiento que decía, no matarás, porque Dios condena la acción de Caín. La acción de Eva incluyó codicia, incluyó agarrar lo ajeno. Dios no lo había permitido. Esos son mandamientos. Y el sábado, no se molesten conmigo, es que es lo que han echado por tierra. Es lo que la iglesia de Roma vino y cambió. No se sienta molesto conmigo. Pregúntele a Dios. Del sábado no es que hay una evidencia, es que en la semana de la creación dice Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Y allí no había ni un solo judío, era Dios, Adán y Eva. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, original tropos. No dice por causa del judío. Y aquí dice la declaración que ocurre con la maldad. Mire, nuestras mentes están definidamente maltratadas por el pecado y uno tiene que agarrarse de Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo, porque si los hombres de Dios que escribieron la Santa Biblia necesitaron la inspiración, nosotros necesitamos la iluminación para entender la Santa Biblia. Y dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Quién tiene la tierra como está? Nosotros. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Para los que preguntan, ¿y por qué Dios no corta coronavirus de una buena vez? Por culpa de nosotros. Así de franco y así de fácil. Consecuencia es lo que está sucediendo de la forma desenfrenada como hemos vivido. Y si no se ofenda conmigo, con todo respeto, ¿a dónde se están originando y en qué se están originando los peores virus que azotan a la humanidad? En el consumo de animales inmundos. ¿Por qué? Porque traspasaron el derecho, violaron la ley. Hay instrucciones claritas de salud en la Santa Biblia y el ser humano las ignora. Y después quiere que oremos para que Dios quite la pandemia. Si nos la trabajamos los mismos humanos, Dios proteja a los suyos. Por esta causa la maldición contaminó la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La maldición del pecado es la que produce el sufrimiento y no Dios. No es la voluntad de Dios que suframos. ¿Recuerdan Job? Job entendía, Dios me tiene sufriendo. No. Romanos 5, versículo 12. Romanos
capítulo 5, versículo 12. Vean ustedes qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y el verso 12. Por tanto, miren que esta es una línea, como lo vamos aclarando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quedó claro? Por un hombre entró el pecado, Adán, Eva, pecaron. Ese hombre hizo que el pecado reinara y entonces entró la muerte. Y el pecado pasó a todos los hombres y con el pecado también, ¿qué cosa? La muerte. Así que el dolor no vino porque Dios se le antojó. Dios había advertido que el día que comieran del fruto iban a morir. Y hay personas que en cosas sencillas cuestionamos y en las mismas fallamos. Estaba un día en la tienda, en una pulpería, estábamos comprando algo y estaba con mi hermano y mi hermano me dijo: qué bárbaros los que fuman. Hombre, si dice clarito ahí en el exhibidor de los cigarrillos, el uso de este producto es perjudicial para la salud. Lo dice en la cajetilla que compran y siguen fumando. Y yo le dije a mi hermano lo siguiente: lo mismo que hace ese fumador cuando viene, lee la advertencia, lo compra y lo consume, es lo que uno hace cuando mira que el semáforo está en rojo. No viene un camión, no hay un policía, me tiro. Es lo mismo. La diferencia es que el fumador se mata despacito. 60 años fumando y se le acaban los pulmones de cáncer. Cáncer en la boca, cáncer en la garganta, cáncer en el cerebro, cáncer. Y usted cuando se tira el semáforo en rojo y lo agarra un camión, en unos segundos. Pero la tragedia siempre ocurre por la desobediencia, habiendo mirado la advertencia. Por el hombre, por el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Esto es lo delicioso de la Santa Biblia. Esto es lo lindo. Si bien es cierto hay un misterio de la iniquidad, si bien es cierto el mal entró y nos ha hecho tanto daño, Dios sigue siendo un Dios de amor. ¿Por qué? Porque así como por la ¿qué? Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, Cristo, que vivió la perfecta obediencia. ¿Qué pasó ahora? Muchos serán constituidos justos. Hay esperanza. Hay posibilidad. Y entonces usted dice: ¿por qué deja correr más de 6,000 años? Y no cierre el capítulo. Hay que dejar que el enemigo también desarrolle lo que ofreció, para que finalmente cuando se vaya al lago de fuego con todos sus adherentes, quede claro que Dios nunca trajo el mal. ¿Quiere mirar el tema con texto bíblico, con todo el asunto? Mirémonos en el siguiente programa. Padre eterno, Dios de toda la creación, nuestro Redentor y sustentador, gracias por amarnos tanto y crearnos un plan de salvación. Gracias por el rescate para este planeta caído. Perdone todas nuestras ofensas. Denos la presencia de su paz. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Y si Él nos presta la vida con salud, nos vemos en el próximo programa, que será estudio
precioso de la Santa Biblia. Que Dios les bendiga.